Ciencia ficción sin ciencia. Antes de los buenos días, ¿qué caramba es la ciencia ficción? El término se popularizó en los 30, pero se utilizó por primera vez en la portada del libro The Gear from Mars, de 1929, escrito por Jack Williamson y Miles J. Breuer, en el primer volumen de la serie de ciencia ficción publicado por Stella Publishing Corporation. Anteriormente se dice que aparece por primera vez en la portada de la revista Amazing Stories en abril de 1926, y como pueden ver esto no es del todo cierto, sino que en la página 3 en el encabezado puede leerse Amazing Stories, The Magazine of Science Fiction, como una especie de portadilla. Y sí, en este prólogo prefacio titulado A New Sort of Magazine, Hugo Gernsback nos da una primera definición por science fiction, quiero decir el tipo de historias de Jules Verne, H. Wells y Edgar Allan Poe, un romance caracterizado por mezclar hechos científicos y una visión profética. Ahora bien, cuando a mí me preguntan qué es la ciencia ficción, yo siempre me refiero a la definición que da Norman Spinrad en el prólogo de la antología Modern Science Fiction. Ciencia ficción es todo lo que se publica como ciencia ficción, y aunque no lo digo en broma, suelen señalarme que esta definición no es formal, rigurosa ni seria, sino más bien es ciencia chotis ficción. Entonces, toca sacar la artillería pesada. El libro Of Worlds Beyond, editado por Lloyd Arthur Eshbach en 1946, es un simposio de 7 ensayos sobre la ciencia de escribir ciencia ficción. Ahí discutan a Campbell, Van Vogt o Heinlein sus definiciones. O en Metamorfosis de Ciencia Ficción, una compilación de 16 ensayos de Darko Subin, donde explora a profundidad la poética e historia del género literario, y en el que básicamente dice que la ciencia ficción debe tener extrañamiento cognitivo, esto es referirse a un mundo que no es exactamente el nuestro, e incluir novum, un elemento novedoso de ciencia plausible que lo distingue de lo sobrenatural, la magia o la mística. Claro que hay muchas otras definiciones, e incluso la Science Fiction Enciclopedia de John Clute se establece que si bien hay un consenso muy claro sobre qué es la ciencia ficción, no podemos esperar como tal una sola definición de trabajo, sino que cada tanto surgen nuevas revisiones. Pero lo cierto es que sí hay una definición. El diccionario Oxford de la lengua inglesa define la ciencia ficción como sustantivo que se refiere a un tipo de libro o película que se basa en imaginar descubrimientos científicos del futuro y a menudo trata sobre viajes espaciales y vida en otros planetas. Esta definición, por supuesto, nos resulta insuficiente para describir obras icónicas de la ciencia ficción, incluso del mismo Verne o Wells. Por su parte, en la lengua española no hay como tal una definición, porque no nos gusta mucho poner palabras compuestas en nuestro diccionario, así que debemos considerar la ciencia ficción aquello que tenga elementos de la ciencia y de la ficción. Se define ciencia como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, y se define ficción como la acción o efecto de mentir, o si me lo permiten, negar la verdad. Aquí hago un paréntesis. Jorge Wagensberg propone que en ciencia el concepto de verdad puede aludir tanto a la realidad como al conocimiento. No sé cómo están sus principios matemáticos, pero para entender esta relación desde una perspectiva más formal, si aceptamos que la ciencia es un conjunto, llamémosle C sub I, entonces debe existir el conjunto de lo que no es ciencia. Este es su complementario, cuya intersección con la ciencia es un conjunto vacío. A partir de aquí, se implica que hay al menos una función F sub I que, aplicada sobre la ciencia, nos da algo que no es ciencia. Pueden llamar esta función complementar, negar, mentir o ficcionar. Para propósitos de esta presentación, la premisa es que la ficción científica es, por definición, un conocimiento mentiroso, o expresado de otra manera, una falsa verdad. Voy a dejar esta frase que se siente. Aquí otro paréntesis. María Antonia González explica por qué una verdad ficcional no es un oxímoron en su libro Relaciones peligrosas entre filosofía y literatura. Yo no voy a ahondar sobre eso, pero quiero resaltar que no me refiero a que algo pueda ser a la vez falso y verdadero, sino algo que puede, en determinado momento, no ser ni falso ni verdadero. Esto es, mi propuesta es que la ciencia ficción no es un bit de información, sino un qubit en un estado de superposición, una función de onda definida por la probabilidad A de que sea falso, más la probabilidad B de que sea verdadero. Ahora, ¿por qué toda esta álgebra presuntuosamente globetrotera para referirse a la ciencia ficción como una falsa verdad? Porque nuestras premisas cambian conforme tenemos más información. Hay nuevos descubrimientos que reformulan por completo nuestro conocimiento, y la ciencia es verdadera en tanto lo son nuestras observaciones y razonamientos. Aquí hay 3 ejemplos. El hombre no puede volar, el átomo no se puede dividir y no hay caca en la luna. 3 premisas que fueron verdaderas hasta que dejaron de serlo. ¿Y qué creen? La ficción describe la primera batalla aérea en la épica de Mahabharata, escrita en sánscrito en el siglo III a.C. Y el primer viaje tripulado a la luna se narra en las maravillas más allá de Thule en el siglo II después de Cristo. Sí, ya sé que me van a reclamar que eso es mitología o fantasía, así que conviene establecer una línea base. En su libro The Emergence of Latin American Science Fiction, Rachel Haygood propone que categorizar como protociencia ficción todo lo publicado antes de 1799, ciencia ficción temprana lo que se publica entre 1800 y 1925,
y ciencia ficción reciente lo publicado a partir de 1926. Es de resaltar que nos estamos refiriendo a un género que tiene al menos 100 años. Y sí, es rebatible que escritos previos a la revolución científica pudieran considerarse como ciencia ficción en nuestro concepto moderno, eurocentrista y colonial de ciencia. Pero es claro que las obras de esta lista tratan tropos que hoy consideramos característicos del género: utopías, viajes espaciales, vida extraterrestres, multiversos y ucronías. Y al menos a mí me resulta interesante que estas obras, pese a que algunas fueran escritas por científicos, en ninguna se utiliza la especulación científica, sino que literalmente exploran distintas formas de gobierno, sociedades no humanas y realidades paralelas a partir de la fantasía, sátira o tecnología. Se podría decir que esto cambió en la era de la Ilustración, en el siglo XIX, o el siglo de las luces, pero aquí les propongo un ejercicio de inclusión. Supongan por un momento que somos ciegos de nacimiento. Nunca pudimos ver las películas ni los cómics, pero podemos leer en braille. Díganme, ¿en qué parte de Frankenstein dice que se anima la criatura con electricidad? O en cualquiera de las otras. ¿Dónde está la ciencia realmente? Shelley no menciona el galvanismo, Poe llega a la luna en un globo aerostático, Verne en una bala de cañón, Lytton utiliza una fuente de energía mística, Gaspar viaja en el tiempo volando en sentido contrario a la rotación de la Tierra, Wells solo hace vivisecciones, Burroughs describe un viaje astral, Nolan dibuja un western con pistolas de rayos, Nervo caza fantasmas, Ursáis aboga por una raza superior, Capek construye esclavos o habla de un dios encerrado en la energía de los átomos, y el filme de Lang básicamente trata de la desigualdad social, la lucha de clases y la revolución marxista. Si bien sería una exageración decir que no hay una premisa científica y o tecnológica, lo cierto es que estas obras no dependen de esta para funcionar, sino que aparece de forma meramente circunstancial o como un mero decorado de las artes escénicas. Antes de ahondar en la ciencia ficción reciente, quería recordarles que la NASA acaba de anunciar que el rover Perseverance descubrió manchas como de leopardo en el cráter Jezero, lo que podría ser evidencia de vida en Marte. ¿Y qué creen? Nosotros ya los hacíamos bailando el ricachá. Regresemos a Burroughs y la serie Barsoom, o incluso un poco antes hasta la Guerra de los Mundos de Wells. Estos inspiraron toda una tradición en el género: El mundo sin deseo, Las crónicas marcianas, Extranjero en tierra extraña, Una rosa para el Eclesiastés y Mexicanos en el espacio se refieren a una civilización marciana que coexiste con los humanos, lo que nunca tuvo una base científica. Aunque alguno querrá mencionar aquí las observaciones de Giovanni Schiaparelli, que no vienen mucho al caso. Schiaparelli propuso dos hipótesis. Lo más probable es que fueran formaciones geológicas, y la segunda, que podría ser una civilización que hubiera intentado traer agua de los polos hacia el centro para combatir la desertificación. Adivinen con cuál nos quedamos. Francisco Navarra y Ray Bradbury usan El mundo sin deseo y Las crónicas marcianas para hablar de la conquista. Heinlein, el decano de la ciencia ficción, cuenta el de Extranjero en tierra extraña como un humano criado por marcianos tiene un choque cultural al volver a la Tierra, y Zelazny entrega una obra maestra de literatura universal con la misma premisa de Los mexicanos con J, una sociedad marciana en decadencia. Sigamos con la edad de oro de la ciencia ficción. De nuevo, ¿cuál es la premisa científica en las utopías futuristas? La perspectiva no es una ciencia, si acaso una herramienta metodológica. Orwell habla sobre el control absoluto del Estado. Bradbury igual se refiere al fascismo. Burgess plantea una terapia, que es más bien tortura. Miller, más allá del pretexto del holocausto nuclear, retrata la transición del oscurantismo al renacimiento, y Bernal, de forma magistral, plantea que es posible comunicarse con una inteligencia no humana, en este caso los mosquitos, mediante la tecnología, en este caso una flauta, que es una premisa semejante a la de Sturgeon, quien plantea de forma cuasi poética la posibilidad de comunicarse con piedras sintientes en los cristales soñadores. William Burroughs, un alucine, ni siquiera sé cómo describir Nova Express. Y bueno, Le Guin, que no especula, sino que literalmente analiza la influencia del sexo, identidad, género en la sociedad a través de un experimento mental que parece riguroso, pero es ficción. Aquí quiero subrayar cómo, en la segunda mitad del siglo XX, muchas de las obras más influyentes del género prácticamente abandonan cualquier pretensión de fundamentar sus elementos en el rigor de la ciencia. Porque ya lo dijo Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y en estas obras está ahí como un signo, en el sentido semiótico, algo que representa otra cosa. La ciencia aquí no es un modelo cognitivo, sino que funciona más como un lenguaje estético, una parte del world building necesario para que funcionen estos mitos modernos. Aquí vemos tres obras que llevan al extremo la premisa de que la ciencia ficción no necesita ciencia para funcionar. Las sirenas de Titán es una sátira de humor negro, Dimensión de Milagros es igual a una metaficción humorística, y La guía del autostopista galáctico es, literalmente, una burla estructurada de la racionalidad científica.
pero no las menosprecien. Aunque no presentan la ciencia con rigor, son bastante efectivas para cuestionar nuestra realidad y explorar preguntas filosóficas fundamentales, como cuál es la respuesta a la pregunta última sobre la vida, el universo y todo lo demás. 42. Esa es la respuesta a la pregunta. Aquí analizo ya la ciencia ficción más reciente. Pueden ver que en la primera los elementos de ciencia ficción son decorativos, el mundo es mágico, mítico y no científico. En la segunda la distopía es puramente sociopolítica, sin intervención científica o tecnológica. En la tercera es mitología sumeria disfrazada, básicamente tecnochamanismo, misticismo cyberpunk. En la cuarta el viaje en el tiempo no se justifica, simplemente ocurre, está ahí como parte de la realidad a la que estamos refiriéndonos. En la quinta, básicamente la premisa es ángeles contra narcos. Y en la sexta es un escenario completamente de weird fiction. Quise incluir aquí Ensayo sobre la ceguera porque me parece que es una de estas obras magistrales en las que Saramago utiliza la ficción especulativa sin referirse a la parte científica o tecnológica, sino a la parte del impacto social. Aquí entro en lo que llamo la ciencia ficción post-reciente, obras ya publicadas en el siglo XXI, donde no son pocos los ejemplos en los que la ciencia, tecnología o futuro se utilizan de forma meramente circunstancial. En estas obras lo importante no es si la ciencia es plausible, sino que la premisa abre un espacio para pensar de manera distinta. E insistir en que se sigue haciendo ciencia ficción donde la ciencia de plano no se considera o no importa la premisa científica. La obra es deliberadamente alucinada, no intenta justificar científicamente nada, un intercambio epistolar entre dos agentes rivales de bifurcaciones temporales que solo suceden, no se explican, o los robots literal huyen al bosque y la humanidad vuelve a ser una sociedad rural. O no se dieron las condiciones para albergar la vida en el mundo. Ese es el tipo de ciencia ficción que estamos haciendo hoy día. Y bueno, estas conclusiones pueden sonar polémicas, pero como ya vimos, se sostienen cuando recorremos la historia del género. Primero, no, la ciencia ficción no debe de tener hechos científicos y visión profética. La ciencia ficción no tiene que distinguirse de otros géneros especulativos, la fantasía o el horror, por su ciencia plausible. Sí, la ciencia ficción es todo lo que los editores publican como ciencia ficción. Y aunque haya obras que igual van mejor en otros estantes, conviene recordar la primera ley de Sturgeon. 90% de lo que se publica es basura, no solo en la ciencia ficción. Y ya, quiero cerrar subrayando 3 ideas clave. Primero, ciencia ficción lleva acento en ficción. La ciencia ficción utiliza el lenguaje para construir un mundo donde los fenómenos que se observan no son inexplicables, sino que se pueden predecir y comprobar experimentalmente por los principios y leyes fundamentales que rigen en ese universo. La ciencia ficción se presenta aquí como una falsa verdad porque opera en un espacio de probabilidades donde la realidad está indeterminada. Y aunque la obra se construya con rigor en nuestro conocimiento actual, debemos tener presente que nuestro entendimiento de la realidad puede cambiar en el futuro, pero aún así, la ciencia ficción permanecerá como un experimento mental para explorar qué caramba pasaría si tal o cual condición de pronto cambiara. Y bueno, muchas gracias por su atención. Los dejo con este facto. Marte es el único planeta conocido habitado únicamente por robots.